Buenas noches. Hoy va a ser la primera clase. Mi nombre es Kelly Rodríguez, soy su profesor de estadística. Hoy vamos a ver lo básico referente a la primera unidad. Aquí les vamos a introducir conceptos básicos de la estadística y vamos a ver la funcionalidad primaria que tiene esta en el día a día. La primera unidad, distribución de frecuencias, les va a ayudar a saber cómo poder ordenar de una manera que sea una herramienta válida para sustentar un estudio que estén haciendo, todos los resultados que obtengan en cualquier estudio que estén realizando. ¿Por qué nos sirve esto? Porque la estadística nos permite obtener una gran cantidad de datos en base a una hipótesis o a un estudio que esté haciendo, pero estos datos, la mejor manera de verlos es teniéndolos ordenados y, si es posible, agrupados en tablas que nos permitan una fácil visualización, y con esto podemos hacer conclusiones más acertadas en base a estos resultados obtenidos. Primero, al hablar de distribución de frecuencias, también vamos a hablar de términos como media, mediana, moda, población, muestra, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación. Vamos a hablar de muchos términos básicos, pero que al final se van a dar cuenta de que son muy fácil de manejar. Primero, trabajando con distribución de frecuencias para datos agrupados, esta nos va a permitir hacer una tabla en, en la cual yo voy a sectorizar, dependiendo de mis valores, cuántas veces se repite cada uno de los datos obtenidos. Por eso es que se llama distribución de frecuencias. La frecuencia se refiere a la cantidad de veces que se repite un dato de mi estudio. Entonces, aquí en el material que están viendo en la pantalla que les estoy compartiendo, vamos a utilizar tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados cuando la cantidad de datos sea menor o igual a 30. Si ustedes están haciendo un estudio en el cual tienen más de 30 datos, hay otra tabla que se les va a recomendar hacer más adelante. Para hacer esta tabla necesitamos saber o tener claro varios conceptos. En el primero, ¿qué es una variable? Que en este caso la vamos a denominar con la letra X. La variable son los datos obtenidos en un estudio que se desea conocer su frecuencia. Por ejemplo, la edad, el peso, la estatura, índice de precios, entre otros. Si yo hago un estudio de la estatura de los estudiantes de Estadística 1 del semestre 2025-1, esa va a ser mi variable porque es el dato que yo quiero saber, la estatura de los estudiantes. Lo mismo con el peso, con la edad, con el índice de precios, con cualquier cosa, con cualquier dato que yo quiera conocer su frecuencia, esa va a ser mi variable, denominada, como les dije, con la letra X. Luego tenemos la frecuencia absoluta, denominada con F sub i. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor de la variable. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al número de observaciones n. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de la estatura de los estudiantes de estadística, si yo le pregunto a 10 personas su estatura, y hay 3 que miden 1,70 m, 2 que miden 1,55 m, 5 que miden 1,80 m, esa es la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite un dato. Mi variable en este caso, para llevar a la tabla, sería 1,55 m, y la frecuencia absoluta es 2, 1,70 m es mi segunda variable, la frecuencia absoluta es 3, y 1,80 m, que es mi tercera variable, la frecuencia absoluta es 5. La sumatoria, a juro, tiene que darme el mismo número que tiene el número de observaciones total, el tamaño de la muestra, o n. Eso se va a ver más adelante. N es lo que yo les digo que deben usar esta distribución de frecuencias cuando los datos sean igual o menor a 30. Esa cantidad de datos es n. Luego tengo frecuencia absoluta acumulada.
La frecuencia absoluta acumulada se va a obtener sumando todas las frecuencias absolutas con su antecesora. Eso en la tabla se va a ver más fácil. Luego tenemos la frecuencia relativa, denominada con h sub i. Esta, al tratar de relatividad, estamos hablando de proporciones, de porcentajes. Entonces, la frecuencia relativa es el porcentaje que representa cada una de las frecuencias absolutas de mi estudio. La frecuencia relativa absoluta, denominada con h sub i, es la sumatoria, igualmente que la frecuencia absoluta acumulada, de todas las frecuencias relativas con su antecesora. La tabla que tienen que hacer es esta que están viendo, donde van a tener x, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. En cada, en cada fila de la x vamos a ir colocando los datos, las variables, en la f sub i, las frecuencias absolutas que yo obtuve, y en h sub i, las frecuencias relativas. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa? Voy a dividir la frecuencia absoluta de esa variable entre el número total de observaciones, el número total del número total de datos, o la sumatoria que tenga en la columna f sub i. Aquí les digo cómo llenar la tabla paso por paso. Primero, conocer los datos para la construcción de la tabla. Si no tengo datos, no puedo hacer tabla. En este caso, vamos a hablar de edades comprendidas entre 17 y 21 años de 10 estudiantes de un curso de cocina. Las edades son 17, 17, 17, 18, 18, 20, 21, 20, 18 y 19. Supongan que ustedes entrevistaron a 10 personas y esas fueron las edades que les dieron. El segundo paso, ordenar los datos de menor a mayor. ¿Por qué los van a ordenar de menor a mayor? Porque les va a permitir saber exactamente y de una manera más fácil cuáles datos tienen en su estudio y cuántas veces se repiten. Porque no es lo mismo que ver todos los 17 juntos, todos los 18 juntos, todos los 19, los 20 y los 21, a tener aquí, tenemos los 17, luego los 18, 20, 21, 20, 18 y 19. Mejor para hacer la tabla es tener todos ordenados de menor a mayor. Una vez lo tienen ordenados, van a colocar los valores X, las variables en la tabla. En este caso, 17, 18, 19, 20 y 21, que fueron las edades de las 10 personas que entrevistamos en el curso de cocina. Una vez tengamos todo lleno en X, vamos a colocar las frecuencias absolutas. Para 17, ¿cuántas personas dijeron que tienen 17 años? Vamos aquí arriba en lo que ordenamos y tienen 1, 2, 3. Entonces, en f sub i de 17 colocan 3. En el de 18 hay 3 personas también. En el de 19, 1. En el de 22 y en el de 21, 1. Aquí están 3, 3, 1, 2 y 1. La cantidad de veces que se repite ese dato. La sumatoria me tiene que dar el mismo número de personas, en este caso, que entrevisté. Arriba dije que entrevisté a 10 personas y aquí la sumatoria de f sub i me da 10. Ahora, vamos con f sub i mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada. La primera frecuencia siempre es la misma. Es decir, aquí vamos a colocar 3. Cuando yo les digo que es la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta de la anterior, en este caso sería para 18, 3 más 3. 3 de la frecuencia absoluta del 18 más 3 de la frecuencia absoluta del 17. Luego voy la del 19 más la sumatoria que me dio la del 17 con el 18. La del 20 es la frecuencia absoluta del 20 más la sumatoria que me dio la del 17 más 18 más 19. Y así sucesivamente hasta que el último dato, en este caso el 21, la sumatoria me tiene que dar 10, porque me tiene que dar este mismo número. Y de aquí lo ven. El primer número es el mismo, 3,
luego sumo 3 más 3 para que me dé 6, luego voy del 6 más 1 para que me dé 7, 7 más 2 me da 9 y 9 más 1 me da 10. Estos dos números, a juro, siempre me tienen que dar igual. Si no les da igual, hay algo malo o en las frecuencias o en el proceso de la sumatoria que acaban de realizar. Eso es todo con respecto a frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos con las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, como pueden ver aquí, les dije que es dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. En este caso, 3 entre 10 para 17, para 18 también es 3 entre 10, para 19 1 entre 10, para 20 2 entre 10 y para 21 1 entre 10. Eso lo van colocando, no es necesario que coloquen esta división, eso lo coloqué para que ustedes visualicen qué fue lo que hice y les va a dar resultados en decimales. ¿Por qué en decimales? Porque son proporciones. Esos decimales, este representa 30%, 30%, 10%, 20% y 10%. La sumatoria a juros tiene que darle 1. ¿Por qué? Porque al ser porcentajes, el total es 100%. Entonces, si ustedes suman 30 más 10 más 20 más 10, le da 1, el 100%. Y para hacer las frecuencias relativas acumuladas, es lo mismo que hicieron en las frecuencias absolutas acumuladas. O, más fácil, van a tomar el dato de las frecuencias absolutas acumuladas y lo dividen entre 10, en este caso, entre el número de observaciones. Es lo mismo que ustedes tomen el 0,30 más el 0,30 para que les dé este 0,60 o que simplemente este 6 lo dividan entre el total. Que este 0,60 lo sumen a este 0,10 para que les dé el 0,70 o que el 7 lo dividan entre 10. Que el 0,70 le sumen al 0,20 para que les dé 0,90 o 9 entre 10. Y que el 0,90 más el 0,10 lo sumen para que les dé 1 o 10 entre 10. Esta sumatoria siempre, la sumatoria de las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, tienen que dar igual a la última frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada. Esa es la forma más fácil que ustedes tienen para saber si la tabla está bien. Si esto no les da igual, hay algo malo. Si esta no les da igual, hay algo malo. Si el resultado de las frecuencias relativas no les da 100%, está malo. Les puede dar, les permito que les dé como resultado 0,99, 0,98, pero que les den más del 100 o que les den menos de 0,98 es que tienen algo malo. Generalmente, aquí tratan de trabajar con la mayor cantidad de decimales posibles al momento de hacer la sumatoria. Al colocarlo en el cuadro, pueden dejarlo con 2. Si aquí les da 0,30, 5, 8, 9, 3, 4, coloquen nada más 0,30, pero al momento de hacer toda la sumatoria, aquí no me coloquen 0,99, colóquenme 1. No me coloquen 0,95, ya saben que eso está malo. Si me ponen aquí 0,95, malo de una. Pero traten de al momento de hacer la sumatoria, como yo sé que hay divisiones que no les va a dar cerrado 0,30, 0,10, 0,15, sino que les va a dar muchos decimales. En la tabla colocan 2, pero en la sumatoria toman todos los decimales que le dio. Esto es la forma de hacer la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. En el examen va a haber un ejercicio así y un ejercicio con la segunda forma de agrupar los datos, de hacer las tablas de distribución de frecuencias. Hasta este punto quedó claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿Algún concepto? ¿Alguna parte del proceso? Noches, profesor. Yo opino que está bien la explicación y quedó captada la idea. Bueno,
Si quedó todo bien, si no tiene ninguna duda hasta los momentos, vamos a pasar a la segunda tabla o al segundo modelo de distribución de frecuencias. Este es distribución de frecuencias agrupados en intervalos. Esta se recomienda usar cuando tengan una cantidad de datos mayor a 30. ¿Por qué? Porque en esta tabla contamos con la suerte de que nada más fueron 5 variables. Pero si ustedes están trabajando, por ejemplo, con variables que tienen decimales, como la estatura, el peso, va a ser complicado que ustedes en esta tabla, en una tabla sencilla, coloquen todas esas variables, porque el peso puede ser 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, y si hay una persona que pesa 17.1, deben colocarlo en la tabla. Si hay una persona que pesa 17.2, hay que colocarlo en la tabla, así sea una sola. Entonces, para ese tipo de datos que no sean datos enteros o que sean mayores a 30, porque pueden ser datos enteros, como por ejemplo aquí las edades, pero no de 10 personas, sino de 100 personas, y entrevistan a personas jóvenes, de mediana edad y ancianos. Entonces, imagínense que le respondan que tienen 17, 18, 25, 30, 40, desde el 20, desde el 18 hasta el 80, que le respondan todas las edades. Entonces van a tener una tabla sumamente larga, que no es la idea. Eso, en vez de facilitar la, la visibilidad de los datos, la va a entorpecer. Para esos casos se recomienda hacer una tabla de distribución de frecuencias agrupadas en intervalos. ¿Cuáles son estos intervalos? Los intervalos están comprendidos de dos límites, el límite inferior y el límite superior. Esto me ayuda a detallar el valor mínimo y el valor máximo de los datos agrupados en cada intervalo. Eso, cuando veamos la tabla, van a ver que es bastante sencillo. Luego tenemos el punto medio, denominado por X. No se confundan con la variable, la X anterior. La X tiene dos significados distintos en los dos modelos de distribución de datos. El punto medio es el promedio de cada grupo de datos o el promedio de cada intervalo. Es súper sencillo. Como es un promedio, ustedes suman el límite inferior y el límite superior y lo dividen entre dos. Luego, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es lo mismo, es la cantidad de veces que se repite un dato, pero en este caso en los valores del intervalo. Si mi intervalo de edades es del 15 al 20, yo tengo que colocar ahí cuántas personas me respondieron que tienen 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Mi segundo intervalo es del 20 al 25. Yo ahí coloco la cantidad de veces que me respondieron que tienen 21, 22, 23, 24, 25. Ahora, los límites superiores e inferiores tienen un truquito. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque puede tender a generar dudas o, sí, dudas, confusión, cuando el límite superior es igual al límite inferior del siguiente intervalo. Como les acabo de decir, la edad es de 15 y 20, mi primer intervalo, y luego de 20 a 25, luego de 25 a 30, donde se toma el 20, en el que es el límite superior o el que es el límite inferior. Donde se toma el 25, donde es el límite superior o el límite inferior. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Frecuencia relativa. La frecuencia, frecuencia absoluta acumulada, lo mismo, es la sumatoria de cada una de las frecuencias absolutas más la anterior. La frecuencia relativa es la división de cada uno de las frecuencias absolutas entre el total de los datos, y la frecuencia relativa absoluta es la sumatoria de cada una o la división de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. La frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos. La tabla les queda así. Primero tienen los límites, límite inferior y límite superior. Luego tienen el punto medio, frecuencia absoluta acumulada,
frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Los pasos. Igualmente, debo conocer los datos para la construcción de la tabla. Aquí, en este ejemplo, tenemos los ingresos en millones de dólares de 40 empresas durante el año 2019. Aquí ya tengo 40 empresas, esa es mi muestra, esa es la empresa, la cantidad de datos que yo estoy trabajando. Al ser mayor de 30, ya se recomienda utilizar una tabla de distribución de frecuencias agrupadas en intervalos. Y aquí tengo los datos, aquí ya se los coloqué ordenados para ser más fácil. 82, 85, 86, 87, 89, se repite tantas veces hasta el 111. Segundo paso, hacer los cálculos para obtener rango, número de intervalos y la amplitud. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cuál es mi valor máximo en estos datos? 111. ¿Cuál es mi valor mínimo? 82. Para yo obtener el rango, representado con la letra R, resto estos dos, 111 menos 82, y me da 29. Este es mi rango. Este es realmente la cantidad o el espacio entre los dos valores, el máximo y el mínimo, de mis datos de mi tabla de distribución. Luego voy a calcular el número de intervalos que yo voy a tener en mi tabla. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden hacer aleatoriamente todos los intervalos que quieran. Ustedes no pueden decir que en este caso van a trabajar de 82 a 87, de 89 a 94, de 95 a 106 y de 107 a 111. Eso no lo pueden elegir así. Hay que seguir esta serie de pasos en la que, como les dije primero, calculan el rango, luego el número de intervalos para saber cuántos intervalos van a tener, cuántas filas van a tener aquí. Pueden tener 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo. Mientras más datos, más intervalos. Y también necesitan calcular la amplitud, el tamaño de ese intervalo. Ya calculamos el rango, el número de intervalos, se usa esta fórmula, K es igual a 1 más 3.32 logaritmo de n. ¿Con qué se come eso? K es el número de intervalos. 1 es 1. 3.32 es 3.32. Logaritmo de n. Esta n es el tamaño de la muestra, es el número de datos con el que yo estoy trabajando. En este caso es 40. Aquí tengo la fórmula desarrollada. K es igual a 1 más 3.32 logaritmo de 40. ¿Cómo resuelven esto? Sencillo. Toman su calculadora, calculan el logaritmo de 40, lo multiplican por 3.32 y por último le suman 1. Oigan el orden. Logaritmo de 40 por 3.32 y lo último que van a hacer es sumarle 1. Si no lo hacen así, le va a dar un número malo. Logaritmo de 40 lo multiplican por 3.32 y le suman 1. Esto da en este caso 6.3. Como no puedo tener 6.3 intervalos, tiene que ser un número entero, lo redondeo a 6. Es decir, mi número de intervalos K va a ser 6. Yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas donde voy a colocar mis intervalos. Y ahora, ¿cuál es la amplitud de dichos intervalos? La amplitud C se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos, en este caso 29 entre 6 da 4.83. Lo redondeo a 5. ¿Para qué? Yo voy a agarrar mi tabla. En el límite, como aquí ven, tiene 6 intervalos, que fue lo que calculé en K. Coloco el límite inferior y le sumo la amplitud, es decir, el límite inferior, que es mi valor mínimo, el primero, que es 82, y el límite superior le sumo la amplitud, que es 5, 87. El límite superior de este intervalo es el inferior del siguiente, y le sumo la amplitud, 87 más 5, 92. El límite
superior es el límite inferior del siguiente, le sumo 5 que es la amplitud, me da 97, luego es 97, 102, luego es 102, 107 y 107, 112. No siempre les va a dar o les va a coincidir que el último límite superior sea igual al valor máximo. El valor máximo que tenemos aquí es 111. Eso puede suceder, está bien. Puede suceder por uno o por dos máximos, se lo acepto. Nunca puede quedar por debajo. Nunca, nunca puede ser 110 el límite, el último límite superior, porque entonces ¿dónde va a estar el 111? Siempre tiene que ser o el mismo número o uno por encima máximo. Eso es lo que les permito en el examen. En este caso, el último límite superior es 112. Mientras no quede por debajo o máximo uno por encima, está bien. Ya tengo todos mis límites, que esto es lo más complicado. Ahora voy a calcular el punto medio. Como les dije, es un promedio, la sumatoria, en este caso 82 más 87, y lo divido entre 2. Aquí lo están viendo. 82 más 87 entre 2 me da 84,5. 87 más 92 entre 2, 89,5. 92 más 97 entre 2, 94,5. Una forma más fácil de calcularlo, calculan el primero, en este caso 84,5, y al siguiente le suman la amplitud, es decir, 84,5 más 5, 89,5. 89,5 más 5, 94,5. Y así sucesivamente con todos. O también dividen la amplitud entre 2, en este caso 5 entre 2, 2,5, y se lo suman al límite inferior. 82 más 2,5, 84,5. 87 más 2,5, 89,5. 92 más, 9, más 2,5, 94,5. Llenan todos los puntos medios, calculándolo como a ustedes mejor les parezca, como más fácil sea y más rápido para ustedes. Ya les acabo de dar tres opciones. Y luego van a pasar a las frecuencias absolutas. Voy. Frecuencia absoluta, cantidad de veces que yo tengo datos entre el 82 y el 87. Voy. 82 y 87 tengo uno, 2, 3, 4, 5. Aquí entra en juego, ¿por qué aquí tengo 3? Aquí, no, aquí. ¿Por qué aquí coloqué 3? Porque aquí entra en juego lo que yo les comenté sobre el, cuando tomo el límite superior, este dato 87, ¿lo tomo aquí o lo tomo aquí? Eso depende si el intervalo es abierto o cerrado. El 99% de las veces los intervalos son abiertos, es decir, no toma para ese intervalo este dato. No lo estoy tomando aquí, lo tomo aquí. Entonces, por eso es que cuento 3, a pesar de que aquí diga 87. Si soy muy quisquilloso, aquí pondría 86,99. Y aquí empiezo con el 87. No lo hagan, véanlo así. Este no llega hasta el 87, sino al 86,99. Este no llega al 92, sino al 91,99. El número que aquí diga no lo toma. Entonces aquí yo voy a contar nada más desde el 82 hasta el 86,99. El 87 no está incluido ahí. Entonces cuento uno, 2 y 3. El siguiente, del 87 al 91,9 o al 91,99. No tomen en cuenta el 92. Tengo 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí dice que son 7. Lo mismo aquí, del 92 al 96,99. Hay 8. Del 97 al 101,99. Hay 8. Del 102 al 106,99. Hay 7. Y del 107 al 112, el último límite superior es cerrado, es decir, ahí termina, y como ahí termina, ese último número lo incluyes. Entonces vamos a contar desde cuál. Desde el 107 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tengo todas mis frecuencias absolutas, las sumo y me da 40. Recuerden, tiene que dar igual el número de datos u observaciones. Hay 40 empresas, hay 40 datos, hay 40 respuestas. Hasta aquí va bien. Frecuencias absolutas acumuladas. La primera se repite y luego sumo 3 más 7 me da 10, 10 más 8 18, 18 más 8 26, 26 más 7 33 y 33 más 7 40. Frecuencias relativas. Divido la frecuencia absoluta de ese intervalo entre el total. 3 entre 40, 0.075, 7 entre 40, 0.175. Hago todos y la sumatoria me tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque son porcentajes, el 1 me equivale al 100%. Y la frecuencia relativa acumulada, lo mismo, o suman el 0.75 más 1 más 0.175 o la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo entre el total. 10 entre 40, 18 entre 40, 26 entre 40, 33 entre 40 y 40 entre 40. Recuerden, sumatoria de frecuencias absolutas igual a la última frecuencia absoluta acumulada. Sumatoria de frecuencias relativas igual a la sumatoria a la última frecuencia relativa acumulada. Estos son los dos modelos de distribución de datos que vamos a hacer en el examen. Va a haber un ejercicio con la distribución de datos agrupados y un ejercicio con la distribución de datos agrupados en intervalos de clase. Es decir, van a tener un ejercicio donde tienen menos de 30 o 30 datos y otro donde tienen más de 30 datos. Tienen que aplicar las dos tablas, tienen que ordenar los datos de menor a mayor que les voy a dar, tienen que hacer la tabla tal cual. Luego, esa es la primera. Para la segunda, tienen que hacer los cálculos de el rango, número de intervalos y la amplitud, construir los intervalos. No es necesario que coloquen esto, que coloque aquí primero. Esto es para que se guíen de cuántos intervalos tienen que ser. La tabla empieza desde el límite inferior y el límite superior en adelante. Tienen que hacer, colocar los límites, colocar los puntos medios, las frecuencias absolutas, las frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Es así de sencillo. Llenar las dos tablas con los datos que yo les voy a dar. ¿Les quedó alguna duda con respecto al segundo modelo de distribución de datos? Bueno, si no tienen dudas, de todas maneras, cualquier inconveniente o cualquier pregunta que quieran hacerme, me la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp cuando estén realizando la práctica para la actividad. La actividad vamos a tratar de hacerla el fin de semana. Durante la semana hacemos otra clase para explicar otro ejercicio de cada uno de los dos tipos de modelos para que les quede bien claro y hacemos la actividad el fin de semana, sábado, domingo, después le digo. Generalmente doy 2 días, bueno, no doy 2 días, doy 24 horas o máximo 48, bueno, sí, 2 días, para que hagan la actividad sin apuro, con calma. Entiendo que tienen otras actividades, otras materias, pero una vez hagamos la actividad, empezaremos con la segunda unidad donde van a empezar a ver esto mismo, pero agregándole otros pasos, el cálculo de la media aritmética, de la mediana, de la moda, la varianza, la desviación estándar, los cuartiles, percentiles. O sea, este es lo básico que vamos a ver en la unidad 1 y lo que vamos a ver en la unidad 2 se basa fundamentalmente en esto, agregándole otros cálculos. También van a tener que llenar tablas, pero agregándole otros cálculos adicionales que van a enriquecer el análisis y las conclusiones de cada uno de los ejercicios y de las situaciones de vida que vayan a hacer, porque esto lo van a usar mucho cuando hagan su tesis al final de su carrera. Siempre les piden encuestas, siempre les piden representaciones gráficas, les piden este tipo
de tablas donde ven los datos. Entonces, esto lo necesitan y necesitan entenderlo bien. Espero que tengan una feliz noche. Esta clase queda grabada. La subiré más tardar mañana en la tarde por si quieren verla o para que la vea quien no pueda estar ahorita. A través del grupo les digo cuándo va a ser la siguiente clase con otros par de ejercicios. Y, y bueno, que tengan una feliz noche. Gracias a los que pudieron asistir. Nos vemos.